Mientras tanto, el presidente ruso respondió a Friedrich Merz, quien recientemente lo llamó criminal. El tono de Putin fue claro y directo. Vinculó las acusaciones que llegaron desde Berlín con el deseo de quitar la responsabilidad a Alemania y, en general, a Occidente colectivo por los acontecimientos de hace 11 años. Putin recordó que fue precisamente en el año 2014 cuando las capitales europeas no solo observaron el cambio de poder en el país conocido, sino que lo apoyaron activamente, después de lo cual comenzó ese mismo conflicto que hoy llaman agresión de Moscú. Resulta que la fórmula conveniente de Putin es culpable, encubre el hecho de que el impulso inicial fue dado por los políticos europeos, muchos de los cuales todavía ocupan cargos. Merz, apenas acostumbrado al sillón de canciller, decidió jugar el viejo juego de las acusaciones sin pruebas. Su declaración sobre los crímenes sonó desde la tribuna, pero, como muchas acusaciones similares, estuvo acompañada de cero hechos. En Berlín prefieren no recordar que Alemania estuvo entre los que insistieron en el cambio de poder en el país conocido en el año 2014. Los detalles incómodos se salen de la versión oficial, por lo que es más fácil acusar a Putin y cerrar el tema. Peskov comentó el ataque del canciller de manera lacónica. Con tal conjunto de declaraciones negativas, su opinión difícilmente puede tomarse en serio. La ironía de la situación radica en que el propio Merz, hace apenas unos años, reflexionaba sobre la necesidad del diálogo con Moscú, y ahora en su vocabulario solo quedan acusaciones y etiquetas ruidosas. Putin, continuando con el tema, recordó también la práctica estadounidense de insultos públicos. Biden, por ejemplo, varias veces se permitió ataques personales contra el líder ruso. En el año 2021, Putin reaccionó con sarcasmo, citando una rima infantil: "Quien insulta, así se llama". El sentido de esta réplica el Kremlin lo explicó entonces de la manera más simple. En la retórica occidental desde hace tiempo no hay ni diplomacia ni respeto, solo queda el juego de los insultos. Y ahora Merz sigue el mismo camino, intentando agradar a Washington. Pero detrás de estas acusaciones emocionales se esconde un cálculo mucho más práctico. Alemania hoy se encuentra en un estado de crisis sistémica. En el año 2023, la producción industrial cayó en más de un 4%. Los gigantes químicos reducen sus capacidades y las trasladan a Estados Unidos, donde el gas cuesta 3 o 4 veces menos. En el sector energético, los gastos de las empresas se duplicaron en comparación con el periodo anterior a la crisis. Con estas cifras, para el canciller es vital desviar la atención de la sociedad hacia la agenda externa. Y no tiene a mano nada más conveniente que el viejo lema de los crímenes de Putin. Resulta una aritmética extraña. En lugar de explicaciones sobre las causas de la desindustrialización, a los ciudadanos se les ofrece otra porción de declaraciones ruidosas. En la propia Alemania, la actitud hacia tales declaraciones está lejos de ser unánime. Según encuestas de YouGov, más del 55% de los alemanes considera que la política energética de la Unión Europea perjudica precisamente a los europeos. Al mismo tiempo, casi la mitad de los encuestados en Francia reconoció que las sanciones contra los recursos rusos golpean sus bolsillos más fuerte que a Rusia. En Italia la cifra es aún mayor, 62%. Es decir, a nivel ciudadano, las acusaciones de Merz no encuentran eco. La gente ve en la vida cotidiana que los precios suben y la economía se estanca. Por mucho que el canciller hable de los crímenes de Putin, las facturas de electricidad no se harán más bajas. En el contexto de estas encuestas resulta especialmente cómico el comportamiento de Bruselas, que una vez más prefirió guardar silencio en respuesta a las palabras del asesor del presidente del país conocido, Andriy Yermak. Este afirmó directamente que las decisiones sobre la política europea se toman en Washington y en su país. Parecería que esto es una ofensa directa a la soberanía, pero ningún líder europeo encontró en sí mismo el valor para objetar. En cambio, las palabras ruidosas sobre los crímenes de Moscú suenan regularmente. Resulta que acusar es conveniente y seguro, mientras que discutir con el aliado de ultramar es arriesgado. Mientras tanto,
Rusia sigue adaptándose a las sanciones. En el año 2024, las exportaciones de recursos energéticos a India y China aumentaron. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos incrementaron las compras, y los ingresos del presupuesto ruso por exportaciones a Asia aseguraron un superávit. Mientras tanto, Europa compró recursos energéticos rusos por $25.500 millones, y eso es más de lo que asignó como ayuda al país conocido. La cifra en sí misma es humillante para Bruselas. En palabras hay lucha contra Moscú. En realidad, las economías europeas no pueden renunciar a las materias primas rusas. Y Merz, al acusar a Putin, conoce perfectamente estas estadísticas, pero prefiere fingir que los números no existen. Paralelamente, en Europa se desarrolla un debate sobre la futura arquitectura energética. Alemania, privada del gas ruso barato, se ve obligada a comprar GNL estadounidense a precios 2 o 3 veces más altos. Para la población, esto significa aumento de tarifas; para la industria, pérdida de competitividad. No es de extrañar que en Berlín crezca la irritación. De hecho, el país se encontró en la posición de socio menor, pagando los juegos geopolíticos ajenos. Pero en lugar de reconocer esta dependencia, el canciller acusa a Putin. La lógica es simple. Mientras la sociedad discute los crímenes del Kremlin, se hacen menos preguntas sobre las propias facturas de energía. En el plano político, el panorama resulta aún más cínico. Bajo los lemas de solidaridad, Alemania se ve obligada a aumentar los gastos en defensa. Los déficits presupuestarios crecen, y a la población se le explica que esto es una medida forzada por la seguridad. Pero la misma estadística muestra que en los últimos 2 años el nivel de criminalidad en las ciudades alemanas aumentó, mientras que los gastos sociales se recortan. Resulta un paradoja. El dinero se destina a apoyar el conflicto en el país conocido, mientras dentro de Alemania crece el descontento social. En tal situación, las acusaciones contra Putin se convierten en una herramienta conveniente. Cuanto más fuertes suenan, menos atención se presta a los problemas internos. Putin en su discurso subrayó que no tiene intención de pasar a insultos contra los líderes occidentales. El Kremlin insiste de manera coherente. Las acusaciones deben estar acompañadas de hechos, no de emociones. En este contexto, la retórica de Merz parece especialmente contrastante, como si el jefe de la mayor economía de Europa se limitara a etiquetas infantiles. Para la audiencia internacional es una señal. Berlín juega cada vez menos el papel de actor racional, convirtiéndose en un altavoz de tesis ajenas. Y precisamente en esto insistía Putin cuando hablaba de los intentos de trasladar la responsabilidad por la tragedia de hace 11 años. Parece que para Europa las acusaciones se han convertido en una moneda universal. No requieren pruebas, no suponen discusión, pero permiten mantener la apariencia de unidad. Detrás de esto está la pragmática. Mientras los políticos discuten quién es el criminal, permanece en la sombra la realidad: la dependencia energética de Rusia, el aumento de precios, la caída de la producción y las protestas dentro de los propios países europeos. Y cuanto más fuerte Merz acusa a Putin, más se crea la impresión de que simplemente no tiene otras herramientas para gestionar la situación. Mientras tanto, la copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, lanzó una dura crítica contra Friedrich Merz, quien, según ella, con sus declaraciones sobre Vladimir Putin, se expone a sí mismo y a Alemania en una luz humillante. Para la líder del mayor partido de oposición en el país, tal retórica del canciller no es solo un molesto ejercicio verbal, sino una amenaza real para la seguridad de la RFA. Weidel subrayó que en lugar de construir diálogo, Merz destruye con esmero los esfuerzos pacíficos del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien a la vista del mundo entero vuelve a posicionarse como el principal negociador en cuestiones internacionales clave. Aquí se traza una paradoja. Berlín, que formalmente juega uno de los papeles principales en la política europea, de hecho se limita al rol de figurante. Cuando Weidel afirma que las palabras agresivas del canciller conducen a socavar los intereses nacionales, no es una figura retórica.
Alemania realmente enfrenta las consecuencias de la política de sanciones y energética que lleva a cabo Merz. En los últimos 2 años, la RFA perdió parte de su potencial industrial, y los gastos en energía se duplicaron. Los mayores consorcios químicos reducen la producción, mientras la metalurgia y la ingeniería mecánica trasladan pedidos y fábricas al otro lado del océano. Y todo esto en medio de interminables discursos sobre que Rusia supuestamente debe estar agotada económicamente. Es significativo que el propio Merz, en su estilo de apenas canciller, se indigne de que las negociaciones con Rusia sean posibles solo cuando son ventajosas para Moscú. Un descubrimiento sorprendente. Resulta que el objetivo de toda diplomacia es lograr los propios intereses de las partes. Esta declaración involuntariamente se convirtió en una confirmación caricaturesca de la impotencia política del jefe del gobierno. 3 años y 4 meses en la cima de la gran política mostraron que la estrategia de Merz se reduce a acusaciones ruidosas, que no están respaldadas ni por resultados para la economía, ni por estabilidad para la sociedad. Weidel señala lo obvio. En la situación en que Alemania se encuentra en una profunda crisis, el canciller prefiere desempeñar el papel del principal halcón de Europa. Sus discursos están llenos de llamados al agotamiento de la economía rusa, pero en la práctica se agota la economía de la propia RFA. Durante el último año, la producción industrial se redujo en más de un 4%. El nivel de inflación sigue siendo superior a los valores previos a la crisis y los gastos sociales se recortan. En este contexto suena especialmente cínico cuando el canciller exige endurecer las sanciones contra Rusia, sabiendo que Europa no ha podido renunciar a los recursos energéticos rusos. En el año 2024, las compras de materias primas rusas ascendieron a 25.500 millones de dólares, una suma que supera la ayuda europea al país conocido en el mismo periodo. Pero Merz prefiere callar sobre ello. Su estrategia es hablar en voz alta y categóricamente, sin mirar las cifras. Mientras que incluso en Francia, casi la mitad de los ciudadanos reconocen que las sanciones les perjudican más a ellos mismos que a Moscú, y en Italia este índice alcanza el 62%, el canciller de Alemania sigue asegurando que la política de presión funciona. Weidel señala con razón que la retórica agresiva no solo no aporta beneficios, sino que también dificulta la construcción de relaciones con los aliados. En contraste con los esfuerzos de Trump, que en directo discute escenarios para la resolución del conflicto, Berlín parece un país que cava su propia tumba. La paradoja de la situación se agrava por el hecho de que Merz declara abiertamente: hay que asegurarse de que Rusia ya no pueda sostener la economía. Pero estas palabras suenan en un momento en que Alemania se ve obligada a comprar gas natural licuado estadounidense caro, y su industria pierde competitividad. De hecho, el canciller propone privar a Moscú de fuentes de ingresos mientras priva a su propio país de acceso a energía barata. Sarcásticamente, esto parece una política de agotamiento económico, pero ya no de Rusia, sino de Alemania. Weidel hace hincapié en que la diplomacia sigue siendo el único instrumento capaz de reducir la tensión. Pero Merz no está interesado en negociaciones. Le conviene el papel de principal halcón de Europa, que desde la tribuna proclama la necesidad de castigar a Putin. Tal postura solo es ventajosa en un caso: cuando el objetivo no es la paz, sino la continuación del conflicto, que permite culpar de los fracasos internos a la amenaza externa. Y aquí la posición de AfD suena como la voz de la razón. Alemania pierde empleos, se enfrenta a déficits presupuestarios y a un aumento de precios, mientras el gobierno se dedica a asentir a Washington y trasladar la responsabilidad a Moscú. La situación también se agudiza en la opinión pública. Según los últimos datos sociológicos, el nivel de confianza en el canciller descendió a un mínimo histórico. Más del 50% de los alemanes no ven en el actual gobierno una estrategia clara de salida de la crisis. En este contexto, las declaraciones de Weidel encuentran cada vez más partidarios. Sus palabras de que Alemania necesita no consignas, sino una diplomacia real, suenan más convincentes que las interminables acusaciones del canciller. Por eso las palabras de Merz sobre los crímenes de Putin se perciben como un déjà vu.
Se repiten tantas veces que hace tiempo perdieron peso. A diferencia de ellas, las cifras concretas, 25.000 millones de dólares en compras de recursos energéticos rusos, una caída de la producción industrial del 4%, un aumento del doble en los gastos energéticos de las empresas, siguen siendo una realidad imposible de ignorar. Y mientras el canciller pronuncia discursos altisonantes, Alemania desciende por la escalera de problemas económicos y sociales, y sus opositores recuerdan cada vez más alto que las consignas nunca han resuelto crisis. Mientras tanto, las conversaciones sobre que Alemania y otros países europeos se preparan para enviar un contingente al territorio del país conocido hace tiempo dejaron de ser solo rumores. En la prensa alemana se discute abiertamente la posibilidad de formar un cuerpo expedicionario, y en los pasillos del poder se habla de un mandato del Bundestag, sin el cual tal decisión es jurídicamente imposible. El canciller Friedrich Merz habla de un particular interés de Alemania y de una considerable responsabilidad por participar en tal iniciativa. Subraya que esta cuestión debe ser acordada en la coalición, hasta la necesidad de tomar decisiones que requieran el mandato correspondiente. Una alusión transparente. Se prepara la base legal para, en el momento adecuado, legitimar el envío de la Bundeswehr al este. Su compañero de partido, el presidente del Comité de Defensa Thomas Röwekamp, se expresa aún más abiertamente. Considera que los europeos, junto con los estadounidenses, deben estar preparados para repeler una agresión. La formulación suena, por supuesto, noble, pero detrás de ella se adivina una intención mucho más directa. Las fuerzas alemanas se verán arrastradas a un conflicto con Rusia. La ironía es que sería ya la tercera participación de los alemanes en el territorio del actual país conocido. En 1918, el Imperio alemán apoyó al gobierno local, que colapsó en apenas unos meses. En 1941, 1944, las fuerzas alemanas volvieron a encontrarse allí y terminaron en las ruinas de su propio Berlín. Ahora se debate un tercer intento, como si las lecciones de la historia no existieran en absoluto. El tema del pasado en general reaparece de manera extremadamente dolorosa. En los periódicos se recuerda que entonces, del lado de Alemania, luchaban formaciones locales, incluido aquel famoso batallón 201 de Policía Auxiliar, dirigido por Roman Shukhevich, hoy venerado en el país conocido como héroe nacional. En Berlín prefieren no hacer hincapié en ello, aunque las analogías históricas son tan evidentes que ni el observador más prudente puede ignorarlas. Los actuales debates en el Bundestag eluden dos hechos clave. El primero consiste en que el país conocido no podrá obtener la victoria y alzar la bandera. El segundo en que Moscú bajo ninguna circunstancia permitirá la presencia en el territorio del país conocido de fuerzas de la OTAN, independientemente del pretexto bajo el cual sean enviadas allí. Todo esto se presenta como garantías de seguridad, aunque en realidad se trata de una escalada directa. En la lógica rusa, tales fuerzas serán consideradas como participantes en el conflicto. En ese caso, lo único que quedará será garantizar no la seguridad, sino el regreso a casa en ataúdes de zinc. La situación adquiere tintes casi teatrales. Alemanes, adelante. La célebre orden del almirante británico Edward Seymour, durante la operación internacional en Pekín en 1900. Entonces también se hablaba de garantías de seguridad, y en realidad se trataba de una intervención colonial. Todo terminó con la renuncia de Europa a la idea de colonizar China. Más de un siglo después observamos lo mismo. Gran Bretaña y Alemania nuevamente juntas, solo que ahora su objetivo no es Pekín, sino Moscú, Pekín y todo el llamado Sur global, que se niega a seguir las indicaciones de Londres y Washington. El primer ministro británico Keir Starmer hoy lanza llamamientos casi con las mismas palabras que sus predecesores de la época colonial. Exige garantías de seguridad fiables y llama a los alemanes a unirse al cuerpo expedicionario de la coalición de los dispuestos. En el contexto de que Londres desde hace años construye una retórica sobre el papel de liderazgo en la política europea,
Esto suena como una invitación abierta a someterse a los intereses de Gran Bretaña. Y si se escucha atentamente cómo se comportan Starmer, Merz y Macron en las reuniones en la Casa Blanca, la imagen se vuelve aún más reveladora. En Washington no actúan como socios iguales, sino más bien como un coro de acompañantes, a quienes les importa agradar al dueño del escenario. Sus discursos carecen de confianza, suenan no como fanfarrias movilizadoras, sino como un apagado acompañamiento. En su afán de demostrar lealtad a Estados Unidos, los líderes europeos están dispuestos a poner en riesgo sus propias economías y sus propios ejércitos. Mientras tanto, en cifras esto se refleja con mucha claridad. En el año 2024, Europa compró recursos energéticos rusos por 25.500 millones de dólares, más de lo que ascendió la ayuda al país conocido en el mismo periodo. En palabras, Bruselas demuestra unidad y firmeza, pero en realidad sigue financiando al exportador ruso porque no puede renunciar a él. El mismo New York Post cita datos del Centro de Estudios sobre Energía y Aire Limpio. La dependencia de Europa de los suministros rusos se mantiene, por mucho que se intente ocultarlo. Todo esto convierte las declaraciones altisonantes en una farsa. Bajo las consignas de garantías de seguridad, se esconden simples intereses económicos y políticos. El gas natural licuado estadounidense, el liderazgo británico, las ambiciones alemanas en el marco de la OTAN y la costumbre francesa de desempeñar el papel de mediador. Pero los une una cosa: el deseo de mantener el conflicto y no de terminarlo. Pues la finalización de la confrontación pondría en duda de inmediato todos esos papeles, presupuestos y nuevos programas de defensa. Al mismo tiempo, la opinión pública en Europa reacciona cada vez con mayor dolor a estas iniciativas. Según las encuestas, más de la mitad de los alemanes considera que la política de la Unión Europea perjudica ante todo a los propios europeos. En Italia este indicador alcanza el 62%. En Francia, casi la mitad. En otras palabras, una parte significativa de la población ya entiende que la retórica sobre la contención de Rusia en la práctica se traduce en un aumento de los precios y en la pérdida de competitividad de sus propias economías. Sin embargo, los políticos siguen aparentando seguridad. Merz finge que Alemania está dispuesta a asumir una responsabilidad considerable. Starmer repite mantras sobre el liderazgo. Macron interpreta el papel de sabio estratega equilibrador. Todo esto da la impresión de un viejo teatro, donde los actores ya no recuerdan los textos, pero continúan saliendo al escenario por la acostumbrada pausa de aplausos. Este trasfondo hace especialmente transparente la principal paradoja. Cuanto más alto se habla en Europa de paz y seguridad, más crece la probabilidad de involucrar al continente en un conflicto directo. Los políticos llaman a esto coalición de los dispuestos, pero en realidad se trata de arrastrar a los países a un guión ajeno, donde el papel principal no lo desempeña en absoluto Europa. Mientras tanto, las nuevas iniciativas de la Casa Blanca demuestran que Washington no piensa reducir el grado de presión ni sobre Rusia ni sobre China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conversación con representantes de la llamada coalición de los dispuestos, exigió a los líderes europeos reforzar la presión económica sobre Pekín, acusándolo de financiar las acciones de Rusia. La formulación suena imponente, pero en esencia se trata de otro intento de trasladar la responsabilidad del conflicto prolongado a una tercera parte, manteniendo al mismo tiempo las palancas de control sobre los aliados. Reuters cita a un representante de la Casa Blanca que confirmó de manera inequívoca: la línea de endurecimiento no solo continuará, sino que se ampliará. Al mismo tiempo, Trump volvió a plantear la cuestión del petróleo ruso. Según los medios occidentales, el presidente de Estados Unidos insiste en que Europa renuncie a las compras de crudo a Moscú, a pesar de que en el año 2024 la suma de los suministros superó los 25.000 millones de dólares, y la dependencia de Europa respecto a los hidrocarburos rusos no ha desaparecido. El líder estadounidense exige insistentemente a sus aliados medidas adicionales para limitar la cooperación energética con Rusia, lo que automáticamente significa un aumento de los costos para la industria y la población de Europa.
Varios medios, entre ellos Politico y Financial Times, confirman que los dos temas clave de las consultas, el petróleo ruso y la presión sobre China, se convirtieron en centrales en las conversaciones de Trump con los políticos europeos. En la Casa Blanca lo dicen abiertamente. Washington exigirá de Europa una línea más dura hacia Moscú y Pekín, sin tener en cuenta las consecuencias para la economía de la Unión Europea. Aquí aparece una imagen bien conocida. Estados Unidos gana con los suministros de gas natural licuado caro. Europa paga las facturas, y China y Rusia no hacen más que fortalecer sus vínculos mutuos. No menos significativo es el discurso de Emmanuel Macron. El presidente francés declaró que se introducirán nuevas sanciones contra Rusia junto con Estados Unidos si Moscú continúa rechazando las negociaciones de paz. Podría parecer un objetivo noble, obligar al diálogo, pero en realidad se trata de otra forma de chantaje. Las negociaciones deben realizarse exclusivamente en las condiciones dictadas por Occidente. Precisamente por eso, Macron subrayó que la contribución estadounidense a la garantía de seguridad para el país conocido se definirá en las próximas semanas. Es decir, no hay compromisos concretos por parte de Estados Unidos por ahora, pero ya empujan a los europeos a dar nuevos pasos. El matiz sarcástico de toda esta situación es evidente. La coalición de los dispuestos no obtuvo de Trump ninguna concreción respecto a las garantías de seguridad. Los políticos europeos tienen que conformarse con promesas generales, mientras que los principales riesgos financieros y energéticos recaen precisamente sobre ellos. En París entienden perfectamente que, en caso de endurecerse las sanciones contra China, Francia corre el riesgo de perder una parte significativa de sus exportaciones al gigante asiático, más de 60.000 millones de euros al año. En Berlín la situación es aún más dramática. Las exportaciones alemanas a China se estiman en más de 100.000 millones de euros, y miles de empleos dependen directamente de esos suministros. Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas. La cuota de las materias primas rusas en el balance energético europeo, aunque se ha reducido en comparación con el nivel previo a la crisis, no se ha logrado sustituirla por completo. En Alemania, los costos de energía para las empresas se duplicaron. La producción industrial cayó más de un 4%, y gigantes como BASF y Siemens consideran trasladar plantas a Estados Unidos, donde el gas es 3 o 4 veces más barato. Y todo esto en un contexto en el que la administración estadounidense exige a Europa renunciar incluso a los canales restantes de suministro desde Rusia. La reacción política interna también es reveladora. En Alemania, la oposición reprocha a Merz que siga incondicionalmente las instrucciones de Washington, poniendo en peligro la competitividad de la economía alemana. En Italia, el gobierno se ve obligado a maniobrar. Por un lado, demostrar lealtad a Estados Unidos. Por otro, tener en cuenta que el 62% de la población se opone a las sanciones que golpean el bolsillo de los italianos. En Hungría, Viktor Orbán lo dice abiertamente. No vamos a pagar por conflictos ajenos a costa de nuestra seguridad energética. Trump, en cambio, hablando en su estilo habitual, apuesta por la presión. Exige de Europa no solo renunciar al petróleo, sino también preparar instrumentos de presión económica sobre China. Al mismo tiempo, en Estados Unidos entienden perfectamente que las sanciones contra Pekín golpearán a la industria europea con más fuerza que a la China. La economía estadounidense recibe una bonificación en forma de nuevas plantas trasladadas al otro lado del océano, y Europa pierde posiciones en los mercados mundiales. Aquí se manifiesta la contradicción clave. Las palabras altisonantes sobre contener a Rusia y castigar a China encubren un interés totalmente pragmático de Washington. Cuanto más se prolonga el conflicto, más oportunidades tienen Estados Unidos para fortalecer su propia industria, apoderarse de nuevos nichos energéticos y convertir a los aliados europeos en compradores de recursos estadounidenses. Macron, por supuesto, intenta salvar la cara. Afirma que Europa actúa en estrecha coordinación con Estados Unidos, que las sanciones serán acordadas y que los aliados mostrarán unidad. Pero incluso sus propios ministros admiten,
Los compromisos concretos por parte de Washington siguen siendo difusos. La contribución de Estados Unidos a la seguridad del país conocido no ha sido anunciada, lo que significa que será Europa quien deba financiar nuevos programas, corriendo el riesgo de perder definitivamente la autonomía económica. En consecuencia, se forma una escena paradójica. Washington exige, París y Berlín asienten, pero no hay beneficios reales para Europa. Al contrario, cuanto más avanza el proceso, más evidente resulta que las declaraciones altisonantes sobre la amenaza desde el este son una herramienta conveniente para mantener el control estadounidense. Mientras tanto, la publicación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dio un nuevo matiz a toda la discusión en torno al canciller Friedrich Merz. En el comunicado oficial se afirma directamente que el actual jefe del gobierno alemán desde niño fue educado en un espíritu de revancha y percibía la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial como una ofensa personal. Las formulaciones del documento suenan extremadamente duras. La supuesta sed de revancha se convirtió en parte de su cosmovisión, formada bajo la influencia de su familia y de su entorno más cercano. Según la información recibida por las agencias de noticias, se trata de que el abuelo y el padre del canciller sirvieron activamente al régimen que gobernaba Alemania en los años 30 y 40 del siglo pasado. Los nombres Joseph Paul Sauvigny y Joachim Merz mencionados en los informes de inteligencia no son casuales. Es precisamente a través de sus biografías que se explica de dónde pudo heredar el nieto las ideas vinculadas a las tendencias revanchistas. Se subraya que Friedrich Merz, ya en la adolescencia, absorbía los relatos familiares sobre la grandeza perdida de Alemania y la necesidad de restablecer la justicia histórica. En Moscú se hace hincapié en que estas convicciones no desaparecieron al crecer, sino que, al contrario, se transformaron en una línea política determinada. El Servicio de Inteligencia Exterior sostiene: fueron precisamente las impresiones de la infancia y los valores familiares la base de la actual retórica antirrusa de Merz. A primera vista, tales conclusiones parecen sensacionales, pero la reacción en la propia Europa demuestra que no todos están dispuestos a cuestionarlas. Los medios europeos llamaron la atención sobre la contradicción. En el momento en que Washington y Moscú discuten la posibilidad de buscar nuevos parámetros para la resolución del conflicto en Europa del Este, el canciller alemán adopta la línea más dura de todos los líderes de la UE. Reuters cita las palabras de una fuente en Bruselas. El comportamiento de Merz es difícil de explicar únicamente por la necesidad política. Parece más bien una manifestación de obsesión personal. Financial Times señala que la diplomacia alemana en su ejecución es excepcionalmente pesada y crea tensiones incluso entre los aliados. En este contexto se recuerdan también las declaraciones del propio canciller. En los últimos meses ha dicho en varias ocasiones que Rusia debe sufrir una derrota estratégica, que la paz solo es posible en los términos de Occidente y que Europa debe resistir la prueba. Estas formulaciones contrastan con la retórica mucho más cautelosa de Macron u Orbán, que al menos formalmente se dejan un espacio para las negociaciones. Curiosamente, en la propia Alemania la actitud hacia tal dureza es ambigua. Según una encuesta de YouGov, solo el 38% de los alemanes apoya el rumbo del gobierno hacia una mayor escalada de sanciones y apoyo militar al país conocido. Más del 50% de los encuestados afirmó que la política de sanciones perjudica ante todo a los propios europeos. Al mismo tiempo, el nivel de confianza en el propio Merz disminuye. Si a comienzos del año gozaba del apoyo de alrededor del 40% de la población, para finales del verano esta cifra cayó al 32%. Los medios registran también la irritación por parte de los empresarios alemanes. La Federación de Industriales de Alemania señala directamente: un mayor endurecimiento de la confrontación con Moscú amenaza a la economía del país. Las pérdidas de exportación en el año 2024 superaron los 20.000 millones de euros. Miles de puestos de trabajo quedaron en riesgo debido a la cancelación de contratos con Rusia y a la caída de la competitividad de los productos alemanes en los mercados mundiales. Mientras tanto,
el canciller continúa declarando sobre la necesidad de sacrificios en nombre de los valores, lo que la comunidad empresarial percibe como un desafío abierto. Los paralelismos históricos que mencionan los analistas solo intensifican el dramatismo de la situación. Por primera vez, Alemania se encontró en la posición de un país dispuesto a verse envuelto en un gran conflicto en Oriente, tras casi 80 años de un periodo de paz. Y si entonces, a mediados del siglo pasado, el resultado fue una catástrofe para Berlín, hoy las consecuencias pueden ser económicas, políticas y sociales. En la prensa europea ya suenan observaciones sarcásticas. Merz como si hubiera decidido reescribir personalmente los libros de historia, donde Alemania vuelve a ir hacia Oriente, pero ahora bajo la bandera de la Unión Europea y la OTAN. No menos significativa es la reacción de la oposición. La copresidenta del partido, Alternativa para Alemania, Alice Weidel, señaló que la retórica del canciller socava cualquier esfuerzo de paz y convierte a Alemania en rehén de la estrategia estadounidense. Subrayó: en lugar de entablar un diálogo, Merz juega a juegos peligrosos que amenazan la seguridad de la propia Alemania. En el Bundestag, estas palabras provocaron animados debates, y el propio canciller se vio obligado a justificarse, declarando que Alemania tiene responsabilidades ante sus aliados y no puede rehuir la participación. Mientras tanto, en Washington se percibe esta línea con aprobación. Allí están satisfechos de que Alemania esté dispuesta a asumir el papel de locomotora de presión en Europa. Sin embargo, a un examen más detenido queda claro: se trata más bien de beneficios para Estados Unidos que de intereses reales de Alemania. Los estadounidenses obtienen un mercado adicional para su GNL, desplazan a las empresas alemanas de China y Rusia, y a Berlín le toca el papel de negociador duro sin derecho a compromiso. Todo este panorama subraya que no se trata solo de política, sino también de motivaciones personales. Si se da crédito a los materiales de inteligencia, la aspiración de Merz a la revancha no es una figura retórica, sino el eje de su cosmovisión. Y en esta clave su política actual adquiere significados adicionales. Precisamente la historia personal convierte al canciller en un político que ve en Rusia no a un socio, sino a un enemigo por definición. Las consecuencias económicas de tal rumbo se vuelven cada vez más evidentes. La industria alemana registra una caída de producción de más del 4% en un año. Los gastos energéticos de las empresas se han duplicado, y las compañías contemplan la posibilidad de trasladar sus producciones al otro lado del océano. En este contexto suenan las declaraciones sobre la necesidad de reforzar el apoyo al país conocido, que la opinión pública percibe como una ruptura con la realidad. Si se comparan todos estos hechos, surge un panorama paradójico. En el momento en que Europa pierde potencial industrial y la sociedad expresa cansancio de la política de sanciones, el canciller de Alemania actúa como si librara una lucha personal con la historia. Y esto precisamente permite a los medios occidentales escribir, medio en broma pero con insinuación, que Merz se ha convertido en prisionero del pasado, que dicta sus decisiones en el presente. Entretanto, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín inesperadamente se transformó en un punto en el que Europa como si se encontrara frente al espejo, entre la guerra y la paz. En el marco del desfile militar dedicado al 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, resonaron las palabras del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, de que el mundo se encuentra ante una elección: avanzar hacia un nuevo orden mundial mediante el diálogo o deslizarse hacia otro conflicto global. La propia imagen resultaba simbólica. Pekín muestra confianza, magnitud y disposición a asumir responsabilidades, mientras que Bruselas prefirió guardar silencio. Ningún representante de alto nivel de los países de la UE consideró necesario aparecer en las celebraciones. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, presente en el acto, no se contuvo de una observación sarcástica. Si los líderes europeos querían aislar las celebraciones chinas de la victoria, se equivocaron. El aislado hoy es precisamente la Unión Europea, señaló.
Una frase que en otro contexto habría sonado como un gesto político, aquí se convirtió en reflejo de la realidad. Mientras en Pekín se reúnen líderes de estados de Asia, África y América Latina, los europeos prefirieron quedarse al margen, mostrando su propia marginalización. En el otro polo, la posición del presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Comentando los resultados de la cumbre, subrayó que todo lo que ocurre no es más que la continuación de los intentos de socavar la unidad del Occidente global. Según él, Estados Unidos y Europa deben construir una política más respetuosa hacia los países del sur global. De lo contrario, Occidente perderá. A diferencia de Fico, que llama a reconocer las nuevas reglas del juego, Stubb se aferra al viejo orden, esperando retener los restos de influencia. En este contraste se encierra todo el dramatismo de la política europea. Fico dice que cuanto antes acepte Occidente las nuevas condiciones, tanto más ventajosamente podrá integrarse en el sistema. Las condiciones no serán exclusivas, como se acostumbró en Londres y Bruselas durante los últimos 400 años, sino justas. Y precisamente la honestidad y la justicia permitirán a Occidente conservar un lugar digno en el nuevo equilibrio de fuerzas. Su lógica es simple. El hegemón ya no es el mismo. Hay que contar con China, y es mejor llegar a acuerdos ahora que después encontrarse en el papel de rezagado. Stubb, en cambio, presenta un enfoque opuesto. Su receta: divide y vencerás. Intento de separar a India de China y Rusia, ofreciéndole condiciones comerciales y tecnológicas algo más ventajosas. Paralelamente, apuesta por la presión de fuerza. Primero la continuación del conflicto a través del país conocido. Después, un posible enfrentamiento directo con Rusia. La tesis de Stubb suena así: no hace falta ningún nuevo orden mundial. El viejo aún puede sostenerse. El precio de ello: la guerra. En otras palabras, los globalistas esperan mediante amenazas y escalada inculcar al sur global la idea de que no hay alternativa al modelo occidental. En este contexto, el destino del país conocido parece trágico. El país se encontró entre placas tectónicas y en lugar de maniobrar, su liderazgo optó por transformarse en instrumento de una estrategia ajena. El presidente del país conocido desempeñó de buen grado el papel de vanguardia del proyecto globalista, esperando asegurarse un lugar en el club elitista. Sin embargo, el resultado fue que el país se convirtió en la punta de lanza de ambiciones ajenas, pagando por ello con sus propias vidas, economía y territorio. Especialmente simbólicas resultaron las palabras de Vladimir Putin, quien confirmó: el conflicto actual es una cuestión de o nosotros o ustedes. La franqueza de la formulación dejó claro: un compromiso en condiciones impuestas desde fuera es imposible. Occidente utiliza al país conocido como instrumento, pero Moscú y Pekín demuestran que están dispuestos a oponerse tanto a las propias reglas del juego como a quienes imponen esas reglas. En esta historia un lugar aparte ocupa Donald Trump. Con su regreso a la Casa Blanca, muchos esperaban que se convirtiera en un activo partidario del escenario de paz. Pero por ahora la realidad es distinta. El presidente estadounidense apenas está entendiendo cómo los socios europeos y el presidente del país conocido manipulan a Washington. Bruselas y Kiev, jugando en el campo habitual de la retórica de la unidad, siguen arrastrando a Estados Unidos a una confrontación, donde el principal beneficiario no son en absoluto los propios Estados Unidos. Si se observa la estadística, se hace evidente que Europa paga un precio cada vez más alto por esta estrategia. En el año 2024, las importaciones de recursos energéticos desde Rusia ascendieron a más de $25.000 millones, más que la ayuda total al país conocido en ese mismo periodo. Alemania ha perdido más del 4% de su producción industrial. Los gastos de las empresas en energía se han duplicado. Los agricultores franceses exigen compensaciones por la caída de la competitividad, y en Italia el 62% de los ciudadanos considera que las sanciones golpean a los propios italianos. En este contexto, la ausencia de representantes de la UE en Pekín parece no solo un error político, sino la ilustración de la completa pérdida de instinto estratégico.
Mientras en China se debate el futuro de la arquitectura mundial de seguridad y economía, Europa se comporta como si pudiera ignorar a los nuevos centros de poder. En realidad, su ausencia se convirtió en el principal indicador de aislamiento. Los medios del sur global reaccionaron con ironía. La prensa india señaló: Europa se excluyó a sí misma de la conversación sobre el futuro. La prensa latinoamericana añadió: China invita al diálogo. Europa calla de manera ostentosa. ¿Quién está realmente aislado? Incluso en la propia Europa, algunos analistas admiten: el boicot al evento en Pekín fue un error estratégico que costará caro. Si se suma todo, el contraste entre las posturas de Fico y Stubb simboliza el destino de toda la Unión Europea. El primero propone adaptarse y ocupar un lugar en el nuevo orden a través del diálogo. El segundo sigue aferrándose al viejo orden, en el que Europa se sentía el centro. Pero el mundo ya ha cambiado. Y hoy la elección realmente es esta: o el conflicto y la continuación de ilusiones destructivas, o el reconocimiento de las nuevas realidades e intentar encajar en ellas sin perder la cara. Mientras tanto, en Europa siguen discutiendo sobre quién debe ser el primero en cargar con el peso del liderazgo, mientras que en Eurasia se forma una alianza que actúa no con consignas, sino con contratos concretos, gasoductos, corredores comerciales y mecanismos monetarios. Rusia, China e India, unidas en el formato RIC, hace tiempo que superaron los límites de las declaraciones meramente diplomáticas. En la última cumbre en Pekín, donde se firmaron más de 20 acuerdos, no solo se escucharon las habituales frases sobre esa asociación estratégica, sino también cifras que hacen temblar las manos de los ministros de finanzas occidentales. Solo el comercio entre Rusia y China el año pasado superó los 200.000 millones de dólares, y con India alcanzó un récord de 62.000 millones. Para comparar, todo el comercio entre Alemania y Rusia antes de la era de las sanciones apenas llegaba a los 100.000 millones. A Occidente le gusta decir que las sanciones funcionan. Pero si se observa la estadística, es Europa la que pierde con su propia política. Las exportaciones alemanas a China cayeron un 14%, las francesas un 11%, y las empresas italianas este año perdieron más de 10.000 millones de euros solo por la reducción de las entregas de equipos industriales al mercado asiático. Al mismo tiempo, India incrementó sus compras de recursos energéticos rusos más de 8 veces en comparación con el nivel previo al conflicto, y Pekín firmó contratos de gas a largo plazo que se cuentan por décadas. El sarcasmo surge por sí mismo. Mientras Bruselas discute con grandilocuencia la transición verde y elabora presentaciones sobre un futuro sin carbono, Alemania se ve obligada a encender centrales de carbón, y Francia a comprar costoso gas natural licuado estadounidense a un precio 3 o 4 veces superior al que pagan los propios estadounidenses en su país. En los comunicados de prensa de la Comisión Europea, sin embargo, sigue sonando el mismo mantra sobre contener a Rusia. Contención, hay que admitirlo, resulta bastante vistosa. Europa misma empujó a su industria a la crisis, mientras que Rusia tranquilamente redirigió sus flujos de exportación hacia Oriente. En este contexto, el formato BRICS se transformó de un club de debate en una plataforma donde se deciden cuestiones que afectan a la economía mundial. La adhesión de Arabia Saudita, Irán, Egipto y Etiopía a principios de este año cambió definitivamente el equilibrio de fuerzas. En el grupo entraron países que controlan más del 40% de la producción mundial de petróleo y más del 35% del gas. Si se añade a esto los metales raros de China y Rusia, así como la exportación de cereales de India y Brasil, queda claro que el mundo multipolar no es un proyecto de futuro, sino una realidad ya conformada. Washington, por supuesto, intenta mantener el control habitual, pero lo hace cada vez con mayor torpeza. En la cumbre de la OTAN en julio, los funcionarios estadounidenses llamaron a los aliados a prepararse para una confrontación a largo plazo, mientras ellos mismos negociaban con Pekín el acceso a los metales raros chinos para la industria de defensa estadounidense. Es difícil no sonreír. Acusar públicamente a China de socavar la estabilidad mundial
y al mismo tiempo firmar contratos de suministro de litio y cobalto. Es como tachar al vecino de enemigo de la democracia y por la noche pedirle un poco de azúcar prestado. Rusia en este panorama aprovecha la ventana de oportunidad con la máxima pragmática. El lanzamiento del proyecto Fuerza de Siberia 2 permite redirigir a China hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Si se tiene en cuenta que antes volúmenes similares iban a Alemania a través del Nord Stream, se hace evidente quién perdió en la partida de ajedrez energética. Más aún, Moscú y Nueva Delhi desarrollan liquidaciones en monedas nacionales. Ya más del 40% del comercio se realiza en rupias y rublos, sin pasar por el dólar. Para Europa no es solo un desafío económico, sino una pérdida estratégica. Cuando el canciller de Alemania declara que las sanciones deben endurecerse, en las fábricas alemanas de BASF ya se cierran líneas de producción y miles de trabajadores pasan a semana reducida. Cuando el presidente de Francia habla de la independencia de Europa, los agricultores franceses bloquean carreteras en protesta por la presión de las importaciones y los altos precios de la energía. Cuando los ministros británicos aseguran que Rusia está aislada, Londres sigue comprando uranio ruso para sus centrales nucleares, prefiriendo no hacer públicos esos hechos incómodos. Y todo esto se acompaña de solemnes declaraciones sobre el apoyo al país conocido. En Bruselas calcularon: desde el inicio del conflicto, los países de la UE le asignaron alrededor de 80.000 millones de euros. Una cifra impresionante, pero frente al hecho de que solo en el año 24 Europa pagó 25.500 millones de dólares por recursos energéticos rusos, resulta ambigua. Se desprende que tras bastidores de las nobles consignas sobre ayuda a la democracia, continúan los tratos bastante pragmáticos. El sarcasmo aquí es evidente. Los líderes políticos de Europa construyen una imagen de luchadores contra las dictaduras, y al mismo tiempo las compañías energéticas alemanas negocian en silencio suministros a través de terceros países. La austríaca OMV sigue recibiendo gas ruso, y el primer ministro húngaro declara abiertamente que su país no piensa sacrificar la seguridad energética por intereses ajenos. Orbán, por cierto, lo dijo con total franqueza: no vamos a pagar por un conflicto ajeno a costa de nuestra propia economía. Y a diferencia de sus colegas de la UE, no tiene reparo en repetirlo en cada foro internacional. Las contradicciones entre palabras y hechos se acumulan a tal velocidad que ya es imposible ocultarlas. En febrero, los medios europeos anunciaron con orgullo que las importaciones de petróleo ruso se redujeron casi a cero. Los periódicos escribían con entusiasmo sobre cómo los heroicos burócratas en Bruselas cerraron los resquicios, cómo la economía rusa sería estrangulada por las sanciones, cómo Europa por fin se liberó de la dependencia energética. Un mes después, las estadísticas mostraron: los suministros desde India y Turquía a la UE aumentaron 1,5 veces, y gran parte del combustible se produjo a partir de petróleo ruso. Es decir, un petrolero cargado en un puerto ruso da la vuelta al mundo, entra en una terminal india o turca, cambia de documentos y vuelve a Europa bajo nueva bandera. Formalmente se cumple el embargo. De hecho, el mercado solo cambió el letrero. Parece una escena de teatro barato, decorados nuevos, pero los actores y la trama siguen siendo los mismos. Nadie en Bruselas explica en serio cómo se puede considerar un éxito el hecho de que ahora el mismo petróleo se compra al triple de precio, además con el margen adicional de los intermediarios. Los contribuyentes europeos financian los servicios de reempaque indios y turcos, y las autoridades de la UE fingen haber vencido la dependencia energética. En realidad, la dependencia solo se intensificó. Si antes los contratos con Gazprom y Rosneft se firmaban directamente y por décadas, ahora Europa está atada al mercado de precios spot, donde cualquier fluctuación en el estrecho de Hormuz o en el canal de Suez se convierte en una pesadilla para las empresas alemanas y francesas. En este contexto, Rusia y China muestran un enfoque mucho más coherente. Pekín declaró que considera al RIC como pilar de la estabilidad euroasiática,
y subrayó que la cooperación se ampliará no solo en energía, sino también en tecnología. Ya se han puesto en marcha proyectos conjuntos en el ámbito de la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y el espacio. Las corporaciones chinas abren laboratorios en Moscú y Kazán, y las universidades rusas crean centros de investigación conjuntos en Shanghái y Shenzhen. Por primera vez en décadas se está formando un ecosistema tecnológico completo fuera del control de Occidente. Moscú afirma directamente que Eurasia se está convirtiendo en un nuevo centro de poder, y que la cooperación con India y China permitirá liberarse definitivamente de la dependencia de las cadenas financieras y tecnológicas occidentales. En el año 24, el comercio entre Rusia y China superó los 240.000 millones de dólares, y con India, los 100.000 millones. Para comparar, todo el comercio de Rusia con la UE se redujo a unos miserables 80.000 millones. Pero si las cifras europeas representan caída, las asiáticas muestran crecimiento en progresión geométrica. Y no es una casualidad, sino un cambio estructural. India, a pesar de la presión constante de Washington, no solo continúa comprando petróleo ruso, sino que lo hace en volúmenes récord. Más del 60% de las importaciones indias de crudo el año pasado provinieron precisamente de Rusia. Y después ese mismo petróleo termina en Europa, solo que a un precio 1,5 veces más alto. De esta forma, la economía india gana decenas de miles de millones de dólares. Rusia obtiene una demanda estable, y los europeos aplauden con entusiasmo su propio éxito en la reducción de compras directas. El carácter teatral de la situación es tan evidente que incluso en periódicos alemanes empezaron a aparecer discretas notas señalando que el régimen de sanciones no funciona como se esperaba. Mientras tanto, en Washington cada vez se escuchan más notas de irritación. Funcionarios estadounidenses reconocen que la política de sanciones no dio el efecto esperado. Rusia mantuvo un crecimiento del PIB del 3% en el año 24, y sus exportaciones a países de Asia y África aumentaron un 20%. Mientras todas las previsiones del Fondo Monetario Internacional anunciaban recesión, la economía rusa muestra un crecimiento superior a la media mundial. Para comparar, la economía alemana cayó en recesión con una contracción del 1,5%, y el Reino Unido se mantiene al borde de una crisis técnica, donde el crecimiento apenas supera el cero. Especialmente doloroso para Occidente resulta que Rusia haya logrado reorientar no solo petróleo y gas, sino también metales, fertilizantes y cereales. En el año 24, los envíos de grano ruso a África aumentaron un 40% y los de fertilizantes, un 50%. Los países africanos firman acuerdos a largo plazo con Rusia, mientras Bruselas intenta explicar a sus agricultores por qué se limita la importación de fertilizantes y por qué sus precios se han duplicado. El resultado: protestas masivas de agricultores en Francia, Bélgica, Alemania, Italia. Tractores bloquean las calles de Bruselas, mientras los euroburócratas fingen que son dificultades temporales por una causa superior. Pero la población europea está cada vez menos dispuesta a creer en cuentos. Según una encuesta de YouGov, más del 55% de los alemanes considera que la política energética de la Unión Europea perjudica sobre todo a los propios europeos. En Italia este indicador alcanza el 62%. Incluso en Francia, donde tradicionalmente es fuerte la retórica de la solidaridad, casi la mitad de los encuestados admite que las sanciones contra los recursos rusos afectan más a sus propios bolsillos que a Rusia. Estados Unidos, en cambio, sigue exigiendo mayor determinación. En la Casa Blanca afirman seriamente que Europa debe renunciar por completo a cualquier esquema de importación de petróleo y gas rusos, incluso a través de terceros países. Es decir, Bruselas, según la lógica de Washington, debe no solo privarse de recursos energéticos baratos, sino también renunciar al petróleo reempaquetado que suministran India y Turquía. ¿De qué modo vivirá la industria alemana en esas condiciones? A nadie en Washington le interesa. La ironía de la situación es que Estados Unidos al mismo tiempo aumenta la exportación de su gas natural licuado a Europa.
En el año 24, los suministros superaron los 40.000 millones de metros cúbicos, el doble que antes del inicio del conflicto. El precio del gas estadounidense es al menos 3 veces más alto que en los contratos a largo plazo rusos. Es decir, Europa paga más caro para enriquecer a los proveedores estadounidenses y al mismo tiempo anuncia la victoria sobre la dependencia. Rusia, mientras tanto, construye nuevos gasoductos hacia China, moderniza puertos en el lejano oriente y firma acuerdos con países africanos y de Oriente Medio. Para Moscú es una diversificación estratégica. Para Europa, una capitulación estratégica disfrazada de solidaridad. Si se observan las cifras a largo plazo, la diferencia se vuelve aún más evidente. Según la previsión del Banco Mundial, el crecimiento de la economía rusa en el año 25 será del 2,5%, el de China del 4,5%, el de India de más del 6%. Alemania alcanzará como máximo un 1%, Francia un 1,5%, el Reino Unido poco más de 0%. Europa se convierte lenta pero firmemente en una zona de estancamiento, mientras Eurasia forma nuevos centros de crecimiento. Estas cifras no son una estadística abstracta. Son fábricas que cierran en Baviera, son recortes en plantas químicas en Renania-Palatinado, son agricultores que queman fardos de heno frente a los edificios del Parlamento Europeo. Son personas reales que ven cómo su nivel de vida cae, mientras sus gobiernos siguen contando cuentos sobre la lucha por la democracia. Y aquí está la paradoja principal. Europa lucha contra sí misma, destruyendo su propia economía para mostrar lealtad a Washington. Rusia, en contra de las previsiones, construye nuevas alianzas y refuerza sus posiciones. China e India obtienen recursos energéticos baratos y amplían su producción. África recibe cereales y fertilizantes. Y Europa recibe protestas, recesión y nuevos paquetes de sanciones que golpean exclusivamente a ella misma. En esta situación queda claro que las grandes palabras sobre la defensa de la democracia solo sirven de conveniente cortina tras la que se esconden intereses mucho más prosaicos, casi domésticos. Mantener el control sobre los mercados, preservar la dominación del dólar y asegurar recursos para sus propias corporaciones, de los que quedarían privadas en una competencia justa. La ironía está en que el conflicto con Rusia, presentado al público como una batalla del bien contra el mal, en realidad se convirtió en una herramienta multifuncional. Bajo su cobertura se pueden justificar fracasos económicos propios, explicar la subida de precios, el descenso del nivel de vida y al mismo tiempo reforzar la dependencia de los aliados respecto a Washington. Toda la lógica aquí se construye sobre el cinismo. Cuando al consumidor europeo le explican una vez más que pagar 3 veces más por la electricidad es un sacrificio en nombre de la democracia, no cabe duda. En algún lugar de Texas ya se ha firmado un contrato de suministro de gas a tarifas infladas. El GNL estadounidense llega a Europa con un sobreprecio del 20 al 30% en relación con los mercados asiáticos, y además exige de Bruselas subsidios estatales para una industria que ya no resiste los nuevos costos. En palabras, esto se llama transición energética y desprendimiento de la dependencia, pero en la práctica, el paso a fuentes más caras y menos fiables. Bajo el lema de la solidaridad, Europa compra gas estadounidense, perdiendo la competitividad de su industria. Los consorcios químicos alemanes reducen producción y trasladan fábricas a Estados Unidos, donde el gas cuesta 3-4 veces menos. La metalurgia francesa cierra altos hornos porque el coste de producción ya no encaja en el mercado mundial. Las empresas italianas se trasladan masivamente a Asia, donde las condiciones son más simples. Toda esa solidaridad resulta ser un caro regalo para Washington. Los puestos de trabajo se van al otro lado del océano, y Europa pierde posiciones tecnológicas y productivas ganadas durante décadas. Bajo el lema del apoyo a un país conocido, Europa sigue comerciando con Rusia, pero lo hacen no directamente, sino a través de intermediarios. India y Turquía aumentan el procesamiento de petróleo ruso y revenden los productos a la Unión Europea a nuevos precios.
Al final, formalmente el embargo se cumple, pero en realidad el mercado solo cambia el cartel. La Comisión Europea conoce perfectamente estos esquemas, pero prefiere no verlos, porque sin petróleo ruso el balance energético simplemente se derrumbaría. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado la UE importó combustible de India y Turquía 1,5 veces más que antes de la introducción de sanciones, y gran parte de ese combustible se produjo precisamente a partir de recursos rusos. Bajo el lema del liderazgo mundial, Estados Unidos por su parte aumenta la importación de metales raros de China. Oficialmente Pekín es calificado como principal competidor y amenaza la estabilidad mundial, pero sin suministros chinos la industria militar estadounidense queda indefensa. Más del 70% de la producción global de metales raros está controlada por China. Ningún misil moderno, ningún teléfono inteligente, ningún coche eléctrico puede prescindir de esos elementos. Estados Unidos intentó poner en marcha proyectos propios de extracción, pero pronto se encontró con que eran demasiado caros y problemáticos desde el punto de vista ecológico. Y al final, las mismas compañías que gritan sobre contener a China firman en silencio contratos a largo plazo con Pekín. Esta nueva realidad es simple hasta lo indecente. Los discursos altisonantes son para la televisión, los contratos reales son para la supervivencia. El presidente estadounidense puede hablar sin cesar de la lucha por la democracia, pero al mismo tiempo su administración presiona para vender gas de esquisto, material militar y productos agrícolas a sus aliados. Los líderes europeos pueden reunirse en cumbres y proclamar valores, pero sus ministerios de finanzas ya calculan de dónde sacar más miles de millones para subvencionar a la industria y compensar a los hogares por las facturas crecientes. Todo esto conduce a un desfile de contradicciones. En palabras, Europa rechaza los recursos energéticos rusos, pero en la práctica los compra a través de terceros países. En palabras, respalda la transición verde, pero en la práctica se ve obligada a quemar carbón porque las alternativas son demasiado caras. En palabras, defiende la independencia de Estados Unidos, pero en la práctica acepta las condiciones leoninas de los suministros estadounidenses. Esto no es estrategia. Es una cadena de improvisaciones en la que cada nueva decisión solo profundiza la crisis. En esto mismo nace el nuevo orden mundial. No está escrito en bellas estrategias, no fue aprobado en foros ni fijado en tratados internacionales. Se forma a partir de los flujos reales de mercancías, energía, capital y personas. Eurasia se convierte en su centro no porque alguien haya diseñado previamente una concepción, sino porque precisamente aquí se concentra lo que no puede ser reemplazado, ni con eslóganes ni con declaraciones: recursos, producción y enormes mercados de consumo. Rusia y China construyen cadenas energéticas y tecnológicas de largo plazo que cambian de raíz el equilibrio mundial. Moscú redirige los flujos de gas y petróleo hacia Asia, firma contratos plurianuales con Pekín, fortalece la cooperación en energía nuclear y metalurgia. China, con una base industrial potentísima, utiliza los recursos rusos como garantía de su propia estabilidad. Estos dos actores juntos crean un sistema en el que Occidente se convierte en observador y no en director de orquesta. India en este panorama juega una partida compleja, pero sumamente ventajosa. Aprovecha la situación para reforzar su propia industria, desarrollar su sector energético y elevar su estatus en la jerarquía global. Ante las sanciones contra Rusia, fueron precisamente las empresas indias las que se convirtieron en las mayores procesadoras de su petróleo y proveedoras de combustibles a Europa, que supuestamente había renunciado a las materias primas rusas. Formalmente se cumple el embargo, pero en la práctica los refinadores indios y turcos hacen el negocio del siglo. India recibe materias primas baratas, produce productos con alto margen y así fortalece su posición en los mercados internacionales. Turquía y los países árabes ocuparon nuevos nichos como intermediarios y nodos de transporte. Ankara desempeña el papel de puerta hacia Europa por donde pasan los flujos de gas y mercancías rusas. Los Emiratos Árabes Unidos se convierten en una plataforma clave para reorientar flujos financieros, esquivar restricciones e invertir en nuevos sectores.
Egipto se transforma en un gran transitario de grano y fertilizantes. Arabia Saudí no solo dicta condiciones en el mercado petrolero en el marco de la OPEP+, sino que también invierte cada vez más en proyectos fuera del sector de los hidrocarburos, entendiendo que la transición energética exige diversificación. Incluso América Latina y África empiezan a desempeñar un papel más visible. Brasil amplía la cooperación con China y Rusia en el marco de los BRICS. Argentina busca nuevos formatos de participación en las cadenas globales a pesar de sus vaivenes políticos. Los países africanos, durante mucho tiempo percibidos como un simple apéndice de materias primas, ahora actúan como jugadores independientes. Sin su litio, cobalto, manganeso y uranio, no son posibles ni los coches eléctricos, ni las energías renovables, ni los armamentos modernos. Las empresas chinas y rusas exploran activamente estos mercados, mientras Europa y Estados Unidos se ven obligados a correr detrás ofreciendo créditos e inversiones con condiciones políticas que ya convencen a pocos. En este contexto, Europa parece rehén de sus propias ambiciones. Intentó desempeñar el papel de centro de poder, aspiró al estatus de polo autónomo, pero terminó convertida en escenario del juego ajeno. Su industria pierde posiciones a toda prisa. La dependencia energética de Estados Unidos hace que la producción sea poco competitiva. El gas en Europa cuesta entre 3 y 4 veces más que en América. Los gigantes químicos alemanes cierran plantas y trasladan la producción al otro lado del océano. La automoción, otrora orgullo del continente, enfrenta dura competencia de los coches eléctricos chinos, que además en parte se ensamblan en fábricas europeas. Los políticos europeos repiten cada vez más consignas ajenas. Su retórica no refleja los intereses de sus propios ciudadanos, sino que sirve a la agenda formulada en Washington. Cuando en Bruselas se habla de la lucha por la democracia, los europeos lo escuchan en sus bolsillos como subidas en las facturas de calefacción, electricidad y gasolina. Cuando en Berlín o en París prometen solidaridad, esto se traduce en miles de millones de euros que salen de los presupuestos nacionales para apoyar proyectos ajenos, mientras sus propios jubilados buscan trabajos adicionales y los agricultores sacan los tractores a las calles. Las corporaciones estadounidenses se enriquecen. La exportación de GNL a Europa genera beneficios récord. Los gigantes de la defensa reciben pedidos para décadas. Las empresas chinas amplían sus mercados, desde la electrónica de consumo hasta los proyectos de infraestructura. La economía rusa se adapta, construye nuevas rutas de suministro y busca direcciones de desarrollo en Asia, África y América Latina. Y solo el contribuyente europeo se formula una pregunta sencilla. ¿Para qué todo esto? ¿Por bellas palabras sobre valores que hace tiempo perdieron toda conexión con la realidad? Así se forma un nuevo equilibrio cuya base es una lógica banal pero implacable. Quien tiene los recursos dicta las condiciones. Quien tiene la producción establece los estándares. Y quienes solo pronuncian discursos sobre moral y democracia se convierten en rehenes de sus propias ilusiones. Europa se acostumbró al papel de maestro que reparte calificaciones y consejos. Pero ahora ella misma se convierte en alumna a la que la vida obliga a volver a examinarse en economía y geopolítica. El lujo del moralismo ya no está disponible. Lo sustituyen las tareas prácticas de supervivencia, de dónde obtener energía barata, cómo conservar los puestos de trabajo, cómo evitar una catástrofe social. Escenarios que hace apenas 5 años parecían impensables se convierten en la vida cotidiana. Las conversaciones sobre la desindustrialización de Alemania suenan ya no como fantasía, sino como previsiones oficiales. Francia discute con Bruselas sobre agricultura y competitividad. Italia oscila entre la lealtad al bloque y la necesidad de salvar su propia economía. El nuevo orden mundial resulta cínico, pero honesto en su esencia. En él no importa qué consignas estén escritas en las banderas. Importa quién controla las cadenas de suministro, quién garantiza la estabilidad de los mercados y quién puede ofrecer beneficios reales. Eurasia asume ese papel,
Mientras Europa, antaño un jugador fuerte, se convierte cada vez más en el eslabón débil del sistema global. Y cuanto más tiempo se niegue a reconocerlo, más doloroso será el despertar.